Bienvenidos a una nueva clase abierta, esta vez sobre 15 tips sobre Selenium. Esta es la clase abierta número 6 de este ciclo de exposiciones que se están haciendo en Selenium Academy. Y bueno, esta vez vamos a estar tratando estos temas, algunos tips, algunos consejos o cosas a tener en cuenta a la hora de evaluar un test en Selenium. Vamos a ver algunas cosas simples y otras cosas un poco más avanzadas, como el patrón object y las buenas prácticas del patrón. Y bueno, algunos otros consejos que hay que tenerlos presentes. Entonces, lo primero, el nombre. El nombre de los métodos, de las variables, de todo lo que nosotros definamos en nuestros tests, en nuestro proyecto, tiene que ser lo más descriptivo posible y no ambiguo. O sea, tiene que quedar clara la función de esa variable o ese método que estoy haciendo. No me sirve definir, o no debería definir una variable que se llame X, Y, una variable Z. Bien, porque esa variable no tiene, o sea, yo al ver ese nombre no voy a tener un contexto de lo que está haciendo, para qué está creada esa variable. Entonces, lo primero, los nombres, los más descriptivos posibles y que no sean ambiguos. Dos, los nombres deben estar escritos en notación camel case. Primera palabra en minúscula y el resto en mayúsculas. Esta es en cuanto a notación. También hay gente que, o sea, codifica todo en minúscula o todo separado por barra bajas. Y bueno, en realidad, cuando estoy definiendo un nombre de un método o de una variable no estática, una variable, digamos, simple, una variable local, debería definirla de esta manera. Por ejemplo, hola, esto es el nombre del test. La primera letra minúscula y luego cada una de las siguientes palabras comienzan con mayúscula. Esto debería ser así, esto se llama notación camel case. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Hola, comienza con minúscula, esto es el nombre del test. Registro de usuarios test, lo mismo, o sea, este sería otro nombre, arranca con minúscula y luego cada una de las siguientes palabras no están separadas por un carácter especial, sino que están contiguas, pero comienzan con mayúscula. Login test, lo mismo, ¿no? Ponemos minúscula y mayúscula. Esto da más claridad a la hora de la lectura. Y esto lo podemos aplicar tanto a nombre de métodos como de variables. Las variables estáticas. Bueno, las variables estáticas también son llamadas variables de clase, ¿sí? Y son variables que pueden ser accedidas y modificadas desde otras clases. Su valor va a quedar, una vez que el valor se modifica, ese valor queda modificado. O sea, durante la ejecución del programa, esa variable va a ir tomando diferentes valores y, bueno, se van a mantener esos valores, no se van a perder durante toda la ejecución. ¿Cómo se define una variable estática? Bueno, básicamente es todo en mayúscula, o sea, todas las palabras, ¿no?, que forman la variable en mayúsculas separadas por barra baja. Es decir, esto, número de cuenta, o hola, barra baja, esto es una variable. Las variables estáticas, entonces, van a quedar separadas por barra baja y todo en mayúscula, como vemos acá. Entonces, yo al ver una variable de esta, o sea, con esta notación, yo ya sé que es una variable estática, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y si tengo una variable en camel case, con mayúsculas y minúsculas, como vimos anteriormente, implícitamente sé que la variable no es estática, es una variable local.
Bueno, eso en cuanto a las variables estáticas y no estáticas, podemos llamarlas así, cómo debemos nombrarlas. Validaciones con los asserts. Cada test debería tener al menos un assert validando lo que se está testeando. ¿Sí? O sea, tengo que probar algo, tengo que agregar un assert que efectivamente haga la prueba, y lo vemos acá. Assert.assert equals 3, cantidad. O sea, tengo que validar, acá se está haciendo la validación que efectivamente la cantidad que se obtuvo sea 3 y no otro valor. Supongamos que estoy buscando botones, esta es la cantidad de botones, yo estoy esperando que sean 3 botones y no sean 4, ni 5, ni 1. Si esto no se cumple, como esto es un assert equals, el test va a fallar y ahí se está ejecutando, efectivamente, se está haciendo la prueba. Otra variable, otro assert sería assert.assert not equals false a una variable. ¿Qué tenemos acá? Bueno, comparando que la variable no sea falsa, o sea, que no sea igual a falso. Y acá de vuelta estamos haciendo las validaciones pertinentes a un test. Un test que no tenga asserts no es un test, es simplemente, bueno, una ejecución de un flujo que se ejecuta sobre una página y se hacen clics, se completan campos, pero si no hay un assert que valide algo, que efectivamente, o sea, que el test funcione como yo estoy esperando, el test no se está haciendo. Nunca estoy validando que realmente lo que se obtuve de la página sea lo que estoy queriendo testear. Por eso los assert tienen que estar en los tests. Un test sin assert no es un test completo. Código duplicado. Esto es algo importante y que muchas veces se da en los proyectos. No debería existir código duplicado. Si el código lo está, o sea, si hay código duplicado, entonces debería existir un método que realice esa funcionalidad y sea utilizado a través de varios tests. Es decir, no debería tener código varias veces, el mismo código en diferentes tests. O bueno, ahí siempre hay excepciones, pero lo normal es, si yo tengo en 5 métodos de test, estoy haciendo 10 líneas de código que hacen siempre lo mismo, bueno, tendría que ver cómo puedo mejorar ese código y que no tenga esas 10 líneas de código duplicadas en todos los tests. O sea, crear un método auxiliar y que los tests llamen a ese método. Entonces, bueno, es más fácil para mantenerlo, para buscar un error, queda menos código, queda más entendible. Entonces, bueno, otro tip sería, si tengo código duplicado o triplicado, o sea, las veces que sea el mismo código, ¿no?, que esté varias veces en el proyecto, debería tratar de hacer un método auxiliar y llamar en todos esos lugares donde se tenía ese código duplicado, llamar a ese método que haga la funcionalidad. Constantes. Es recomendable un archivo que contenga las variables constantes de tipo string con mensajes de error y palabras utilizadas para los tests. No deberían existir textos con variables constantes y palabras y o números mágicos. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy queriendo decir que debería haber constantes y no números mágicos. O sea, tener definidos en un archivo todas las constantes de mi proyecto, todos los mensajes que quiera validar, que quiera mostrar al usuario, todo eso en un archivo particular definido ahí, y esas constantes pueden utilizar en varios métodos. Entonces yo sé que, por ejemplo, un mensaje de error, que esté testeando un mensaje de error, voy a llamar a esa constante que sea el mensaje de error que estoy buscando. Por ejemplo, error, introdujo la contraseña incorrecta. Eso debería estar en una variable constante en un archivo separado, ¿sí? Y no cada vez que yo quiera probar eso, tener que escribirlo como un texto, ¿no?, en el test, poner ese mensaje. Yo llamo a la variable constante, yo sé que está definida ahí y sé que en todos los lugares donde se utilice esta constante
el texto que voy a estar validando o con el cual voy a estar interactuando va a ser el mismo. Esto da mantenibilidad. Tener un archivo de constantes permite que si mañana una constante de la que tengo definida y cambia su valor, o sea, cambia el texto, yo voy a ir a ese archivo y modificar esa variable. No voy a pasar por todos los métodos corrigiendo el texto ese que cambió. O sea, esto me centraliza los mensajes en un archivo, lo cual siempre es recomendable. Esperas o wait. No tener thread.sleeps, utilizar wait implícitos o explícitos. Esto reduce el tiempo de ejecución de los tests drásticamente. Es decir, evitar dentro de lo posible usar los thread.sleeps. ¿No? Las esperas, digamos, con los thread.sleep hacen que el test se detenga, la ejecución se detenga una cantidad X de segundos. El punto es que si yo utilizo thread.sleep, la espera se va a realizar todo el tiempo ese. Si son 10 segundos de espera, van a pasar los 10 segundos de espera y después el tema va a continuar. Si yo utilizo un wait implícito o explícito, la espera puede ser menor. Puede ser que ni siquiera se tome la espera si el elemento que estoy buscando ya está presente. No hay una espera. Entonces, por eso reduce el tiempo de ejecución de los tests. Imaginemos que tenemos 10 tests con esperas de 10 segundos cada test con un thread.sleep. Bueno, va a ser 10 por 10. El test va a demorar al menos 100 segundos. O sea, la clase de test, perdón, todos los tests cuando lo ejecute van a demorar al menos 100 segundos en ejecutarse. Que por ahí no son necesarios. O sea, perder tanto tiempo de espera porque los elementos que estoy queriendo localizar ya están presentes. Entonces, tip número 7. No utilizar thread.sleep, utilizar waits implícitos o explícitos según sea el caso. Número 8. Notaciones TestNG. Para armar las clases de test es recomendable siempre utilizar las notaciones TestNG, el before method, before test, @test y todos sus after method, after test. ¿No? Todas esas notaciones que me permiten, bueno, interactuar, que la clase de test tenga una cierta dinámica, ¿no? Un orden de ejecución ya predefinido por TestNG y, bueno, por ejemplo, yo sé que el before method se va a ejecutar antes de cada test, antes de la ejecución de cada test, y el after method después de la ejecución de cada test. Y bueno, ahí puedo instanciar el driver, abrir la página, en fin. No hacer todo en un solo test, digamos, poner lo que sería la creación del driver, navegar hacia la página, interactuar con los elementos y después cerrar el driver. No poner todo eso en un solo test, sino usar las notaciones TestNG para estructurar el test de forma más prolija, bueno, con sus respectivas notaciones. Número 9, find by. Para localizar los elementos es recomendable utilizar, es opcional, pero está bueno, es una buena práctica utilizar el @findby como localizador de elementos. Si se utiliza el patrón PageObject, cada elemento debería estar situado dentro de cada página. ¿Sí? O sea, el @findby lo que va a hacer es localizar los elementos de forma estática y eso lo va a poder guardar en variables locales, variables de la clase, ¿no? Voy a tener esas variables disponibles para utilizar en mis tests fácilmente. O sea, las tengo a disposición ya las variables, los elementos localizados con el @findby. Así que, dentro de lo posible, utilizar el @findby y si utilizo patrón PageObject, definir esos findby, o sea, esos elementos, localizarlos dentro de sus respectivas páginas. Tip número 10, runner.xml. Crear un archivo runner.xml que permita ejecutar múltiples clases de test, agruparlos, enviarles parámetros, etc.
O sea, tener un archivo runner.xml que me permita realizar acciones sobre varias clases de test. La ejecución, por ejemplo, de varios tests desde este archivo runner.xml y no que tenga que ir yo clase por clase ejecutando los tests, uno por uno. Además de eso, puedo agrupar los tests, puedo tener tests agrupados por funcionalidad, por ejemplo, ciertos tests de login, ciertos tests de error, ciertos tests de registro, ¿no? Y desde este archivo runner.xml podría decir, quiero ejecutar los archivos de login, los tests de login, quiero ejecutar los tests de registro, y así sucesivamente. Entonces es una buena práctica tener este archivo runner.xml dentro de mi proyecto. Y bueno, ya que estamos hablando del runner, de los runners, como estructura del proyecto estaría bueno tener siempre carpetas que contengan los data providers por un lado, los runners por otro, las fábricas, los fakers, las pages, los tests, todo esto agrupado por diferentes carpetas, ¿no? Es como agruparlos por funcionalidad, si se quiere, dentro del proyecto. O sea, tener todo bien dividido, lo que serían los archivos de ejecución, las fábricas, las pages, los tests, todo eso separado en diferentes carpetas para darle un orden a mi proyecto. Bueno, esto ya lo hablamos en realidad. Sí, que cada test debe tener al menos un assert, de lo contrario, no se estaría testeando, sino que se estaría solamente interactuando con el sitio web. Esto ya lo discutimos. Aplicar el patrón page object dentro de un proyecto, dentro de lo posible, si es un proyecto mediano. ¿Sí? Bueno, si es relativamente interesante, ¿no? Tengo, digamos, más de una clase de test, que generalmente sí lo hay, pero bueno, si el proyecto es muy chiquito, si estoy probando una sola página, por ahí no se justifica aplicar patrón page object, o sí, depende del tiempo, depende la dinámica del proyecto, pero dentro de lo posible, aplicar el patrón page object a la estructura del proyecto para tenerlo más ordenado, más prolijo y bien separada las responsabilidades. 14. Data providers. Crear una clase que contenga todos los data providers, con los diferentes sets de datos que quiero enviar a los tests. No crear múltiples tests para probar el mismo flujo, pero con diferentes datos. O sea, si yo quiero probar un login y quiero testear un login exitoso, un login con el email incorrecto, un login con un email no registrado, por ejemplo, tengo esos 3 casos de prueba, no debería crear 3 tests para hacer eso. Podría hacerlo uno solo y pasarle mediante un data provider los diferentes emails. ¿Sí? Y bueno, he tenido que ver cómo hacer las pruebas de ese flujo utilizando el data provider con los diferentes sets de datos. Y por último, las páginas en el patrón page object, ¿sí? Las pages solo deben interactuar con el driver y con los web elements. Todos los métodos de las pages deberían retornar void, un string, booleanos o un objeto representando a otra page. Bien, este ya es un poquito más avanzado, este tip, pero básicamente está diciendo que las páginas, cuando retornan, lo que deben retornar los métodos de las páginas, cuando aplico patrón page object, son o vacío, un string booleanos o un objeto representando la siguiente página. Esto está asociado a la clase abierta que vimos de PageObject, ¿sí? En el cual se explica bien todo el patrón y se habla de cómo debemos encarar estos tests una vez que aplicamos el patrón PageObject, cómo debemos separar lo que serían las clases de test de las páginas.
Bueno, y ya para finalizar, les comento que ahora en junio vamos a estar iniciando diferentes cursos. Tenemos el curso básico que va a arrancar el 18 de junio, que este no tiene requerimientos previos de conocimientos. O sea, quizás si lo que vimos hoy les pareció como muy elevado nivel, el curso básico va a trabajar sobre todos estos temas. En particular, uno por uno, vamos a ir viendo cómo encarar diferentes metodologías para hacer los test y las buenas prácticas. El curso intermedio también trabaja sobre Selenium, pero desde un punto de vista un poco más avanzado. ¿Sí? Se trabaja sobre Pattern Page Object, se ve bien. Bueno, obviamente todos los tips que vimos hoy los vamos a dar, se repasan, se ven, se hacen ejercicios. Es un curso más intensivo en cuanto a cantidad de código y la intensidad de los tests. APIs y REST Azure, también vamos a estar iniciando el curso que testea servicios y backend. O sea, se utiliza Postman, REST Azure, se ven diferentes endpoints y bueno, eso después se junta con la parte de Selenium y ahí como que se cierra el ciclo, ¿no? Testeo el frontend con Selenium y después con las APIs voy a testear el backend, o sea, voy a consultar los datos a la base de datos. Y por último, el último curso que inicia es el de dispositivos móviles con Appium, que es el 18 de junio. También comienza desde cero, o sea, desde cero de programación, se ve la parte de Java y después se pasa a ver la parte de dispositivos móviles, testing en dispositivos móviles con Appium en dispositivos Android. Bien, y bueno, eso es lo que se viene para este mes. Ya vimos que varios inicios, ustedes pueden, según su nivel, pueden optar por diferentes, bueno, hay diferentes propuestas, ¿no? Según en el nivel que se encuentren. Y bueno, muchas gracias por haber asistido. Por ahí, si hay algún tip o algo que quieran rever, por supuesto que me pueden escribir o consultar y los repasamos. Y recuerden que hay un grupo de Telegram en el cual ahí estamos interactuando sobre estas clases y bueno, quedo a disposición ante cualquier consulta. También voy a subir un artículo de esto en LinkedIn, así que probablemente la semana que viene salga el artículo resumiendo y explicando resumiendo, no, explicando lo que vimos hoy, ¿no? Vimos en el video, digamos, en vivo lo hicimos, después va a estar el artículo con la explicación de cada uno de ellos. Y bueno, atentos a las próximas clases abiertas. Si no tienen el grupo de Telegram, también me pueden avisar y les mando la invitación. Así que, bueno, de mi parte, no hay mucho más por hoy. Estamos en contacto, que tengan una buena semana. Chao, chao, gracias.